Tutieu les envía un cálido saludo a toda la audiencia. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y toda la suerte posible. Hoy vamos a descubrir un giro inesperado en la vida de Tutu. Cuando un anciano pescador regresa a su casa de bambú, trayendo consigo más que solo pescado. Junto a Uri, Tutu se ve obligada a enfrentarse a Lin nuevamente, no con miedo, sino con una calma determinada. Cuando los pasos tras la cerca resuenan y un talón vendado revela un secreto, el anciano pescador cuenta lo que vio el día en que Tutu estuvo a punto de ahogarse y por qué permaneció en silencio hasta ahora. Presten atención, no quiten los ojos de la pantalla, porque lo que sigue sorprenderá a todos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Los próximos eventos serán aún más emocionantes. El leve crujido de una muleta sobre el suelo seco se extiende bajo el sol del mediodía. Suave, rápida e inconfundible. Los dedos de Tutu se congelan sobre el objeto envuelto en tela sobre la bandeja de comida. La postura de Uri cambia con una sola respiración. Su cuerpo se inclina hacia adelante, convirtiéndose en una barrera silenciosa entre ella y la cerca de bambú. El anciano pescador no se gira. No necesita hacerlo. Todavía está ahí, murmuró con una voz áspera como cenizas. Escucha el canto estridente de las cigarras como si los árboles intentaran ahogar el sonido. Pero nada puede ocultar el dolor en el corazón de Tutu. Como si recordara el agua fría, el barro, y el momento en que el aire casi dejó de ser suyo. Uri habló sin apartar la mirada de la cerca. «Abuelo, ¿estás seguro?» La mano arrugada del anciano se apoyó tranquilamente al lado de la bandeja, firme y serena. Quien vive junto al agua aprende a escuchar lo que otros pasan por alto. Tutu tragó saliva con dificultad. Su garganta se sentía apretada como si no pudiera respirar, pero luchó por pronunciar una palabra porque ya no dejaría que el miedo le robara la voz. «Lin», dijo suavemente. Ese nombre tenía un sabor amargo. «Ella todavía está aquí». Los dientes de Uri se apretaron, pero su voz permaneció controlada. «No estoy enfrentándome a ella sola». Tutu levantó la barbilla. Sus ojos estaban húmedos, pero su espalda no se dobló ni un poco. «No me voy a encoger en mi propia casa». La mirada del anciano pescador se suavizó con aprobación, pero había algo más pesado debajo. «Bien», dijo, «porque la verdad solo llega cuando alguien es lo suficientemente valiente para enfrentarse a ella». Minutos antes el jardín solo tenía luz brillante y el silencio habitual. Luego, el pescador cruzó la puerta de bambú con una canasta de pescado, los cuerpos plateados de los peces brillando bajo la luz como cuchillas. Parecía demasiado viejo para cargar con un peso así, pero su mano no temblaba. Sus ojos hacían lo que los ojos viejos suelen hacer: medir todo sin decir una palabra. Tutu apenas tuvo tiempo de saludarlo cuando su expresión se volvió aguda. En la cerca, un pequeño movimiento, una figura parcialmente oculta entre las cañas de bambú, una pierna coja, un vendaje en el talón derecho y la muleta cuidadosamente apoyada en el suelo seco. La voz del anciano pescador rompió el calor como un látigo. La figura se sobresaltó, luego retrocedió rápidamente, tropezando con su pierna herida. El rostro de Lin apareció por un segundo, suficiente para reconocerla. Sorprendida, furiosa, capturada. Tutu salió corriendo, su respiración entrecortada, la ira aplastando el miedo. «Lin, ¿qué estás haciendo?» Lin intentó recuperar la calma, levantando la barbilla como si perteneciera a este lugar. «Nada. Solo estaba pasando por aquí». «Pasando por aquí», repitió Tutu, sus ojos recorriendo la muleta. «Por el camino de mi casa». La boca de Lin se apretó. «No actúes como si tú fueras la dueña de este camino». El anciano pescador dio un paso adelante. No levantó la voz,
Un silencio peligroso. El camino es para caminar, dijo, no para esconderse. Los ojos de Lin miraron al pescador calculando. Por un segundo parecía que iba a soltar una palabrota, pero eligió otro camino. Retrocedió. La pierna coja era real. El pánico era real. Y cuando desapareció entre las cañas de bambú, el jardín dejó de sentirse seguro. Ahora se sentía vigilado. Fue entonces cuando el anciano se giró hacia Tutu y dijo como una advertencia clavada en la madera: «No lo tomes a la ligera, niña», dijo. La gente no va cojeando hacia una cerca y luego se esconde por diversión. Las palmas de Tutu estaban empapadas, pero mantuvo su voz firme. «Sí, abuelo, gracias por advertirme». Luego la gratitud surgió de manera repentina y fuerte como una ola rompiendo el miedo. «Por favor, quédese a comer conmigo», dijo ella. «Usted me salvó una vez, hoy me ayuda otra vez. No quiero ser una molestia». Él intentó objetar. «No es molestia», ella insistió. «Es mi corazón, y quiero escuchar toda la historia sobre el estanque, sobre lo que usted vio». Algo se apretó en su rostro. Luego asintió. «Está bien». La cocina de bambú se llenó de vapor y el olor del arroz. Tutu se movía rápido, sus manos ocupadas, como si el movimiento pudiera evitar que sus manos temblaran. El pescador no se quedó quieto. Lavaba las verduras y limpiaba el pescado con una calma y familiaridad respetuosa. Cuando el sonido de una moto se escuchó, Tutu sintió su cuerpo relajarse antes de que su mente lo comprendiera. Uri entró al patio, el casco en la mano, sus ojos recorriendo el lugar de forma instintiva, protegiendo. Apenas vio al pescador, la duda pasó rápidamente y se disipó. Tutu se acercó a él, quedándose cerca para sentir su firmeza. «Uri», dijo con voz firme. «Este es el abuelo el pescador que me salvó cuando caí en el estanque detrás de la casa». Uri inclinó la cabeza. «Abuelo, gracias». El pescador lo observó por un momento y luego asintió. «Siéntate, come». La comida parecía normal. Arroz caliente, verduras, pescado crujiente, una pequeña olla de sopa con el olor a casa. Pero los palillos de Tutu temblaban. Yuri no dejó que eso fuera evidente. Simplemente se acercó un poco más, casi tocando sus palillos, y en silencio le transmitió que no estaba sola. Tutu respiró profundamente. «Abuelo, ese día en el estanque recuerdo el frío, recuerdo el barro que tiraba de mis pies». Los dientes de Uri se apretaron. «Nunca me lo dijiste». «Pensé que fue un accidente», confesó ella bajando la mirada. «No quería preocuparte más». El pescador puso el tazón con calma deliberada. «Hija, yo escuché el chapoteo. Corrí hacia allí, te saqué. Esa parte es la verdad». La garganta de Tutu se apretó. Pensé que iba a desaparecer. Los dedos de Uri se apretaron alrededor de los palillos. Luego, la voz del pescador se hizo más baja. «Pero antes de que llegara a ti, vi a alguien». Los ojos de Uri se abrieron atentos. «Una sombra», dijo el pescador, «más cerca de mí, lo suficientemente cerca para ayudar». La boca de Tutu se secó. «¿Vio a alguien?» «No vi su rostro», admitió él, «pero vi la elección». La voz de Uri se volvió áspera. «¿Qué elección?» La mirada del pescador se desvió hacia la cerca como si las cañas de bambú pudieran devolverle el pasado. «Esa sombra se apartó», dijo, no dio un paso hacia adelante. Tutu sintió el viejo miedo trepar por cada costilla. Entonces alguien vio cómo luchaba. «Sí», dijo el pescador con la mirada triste y eligió no ayudar. La ira de Yuri no explotó. Se apretó en algo más frío. Sacó de su viejo bolsillo y extendió la palma de su mano. Un trozo de cuerda vieja, un nudo extraño. «Encontré esto cerca del estanque ese día», dijo. «Lo guardé porque sabía que algún día necesitarías la verdad». Uri miró fijamente el nudo como si fuera una confesión. «Este no es el nudo del pescador»,
agregó el anciano, su voz tan afilada como una cuchilla. Tutu contuvo la respiración. «Abuelo, ¿qué significa eso?» «Es un nudo de pesca rápido», dijo. «Este muerde, lo mantiene». Los ojos de Uri se levantaron oscuros y firmes. Entonces no fue solo un accidente. El pescador no negó. No dije nada entonces porque tenía miedo. Si esa sombra sabía que yo lo vi la próxima vez, no habría nadie para levantarte. Las manos de Tutu se apretaron en su regazo, y hoy esa sombra había vuelto. El anciano asintió una vez. «Correcto». Luego sacó otra cosa de su bolsillo y la colocó sobre la bandeja plana desgastada envuelta en un trozo de tela rota. La mano de Uri flotó sobre ella. «¿Qué es eso?» El pescador miró a los ojos de Tutu. «Una señal», susurró. «Una señal que pertenece a alguien muy cercano a ti». Los dedos de Tutu temblaron cuando extendió la mano hacia el trozo de tela y más allá de la cerca de bambú. El sonido del roce de la muleta volvió a resonar en el suelo. Las yemas de los dedos de Tutu rozaron la tela y el sonido de la muleta fuera del patio volvió a sonar, esta vez más agudo, como si alguien hubiera cambiado su peso apresuradamente. Yuri se levantó tan rápido que la pata de la silla rozó el suelo. No se apresuró de manera frenética. Se movió con calma y control, como si dijera: «He decidido qué hacer si ella está en peligro». «Quédate aquí», susurró a Tutu. Aunque su mirada pedía permiso, Tutu tragó saliva y asintió una vez. «No me voy a esconder», susurró en respuesta, «pero ten cuidado». El anciano no tembló. Solo se inclinó hacia la puerta abierta como un ancla. «No grites», dijo. «La sombra huirá si haces ruido. Deja que piensen que todavía están controlando». Yuri dio 2 pasos firmes hacia el patio. No cruzó la puerta. Solo levantó la voz lo suficiente para que se oyera. «Lin», llamó. «Si estás afuera, entra». Silencio, luego una respiración, un crujido, el suave roce de la muleta al ajustarse. El rostro de Lin apareció entre las cañas de bambú, tensa por la ira, pero con un toque de pánico. El vendaje en su talón derecho asomaba por la correa de la sandalia. Se veía como alguien que había ensayado una mentira y ahora no recordaba las palabras. «Yo solo», comenzó ella. Yuri la interrumpió, su voz calmada pero firme. «Entra o vete, elige». Los dientes de Lin se apretaron. Por un segundo pareció que iba a correr. Pero el pescador retrocedió detrás de Yuri. Y algo en la mirada de Lin cambió, una realización, súbita y fea. «¡Tú!», gritó con una voz demasiado alta para justificar su paso por allí. La mirada del pescador permaneció inmutable. «Sí», respondió sencillamente. «Tú», Lin apretó la muleta. «¿Por qué estás aquí?» Tutu se levantó de la mesa y caminó hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza, pero su postura seguía erguida. «Porque él fue invitado», dijo. «A diferencia de ti». Los ojos de Lin brillaron con celos. «Entonces, ¿ahora recoges aliados como trofeos?» La expresión de Yuri no cambió. «Di lo que quieras decir o vete». Lin intentó sonreír, pero fue una sonrisa forzada. «Está bien, vine a ver si aún fingía ser inocente». La voz de Tutu mantuvo su calma, lo que hizo que sus palabras sonaran aún más frías. «Ya lo has comprobado mucho desde atrás de la cerca». La mano del pescador levantó un pequeño gesto. No una amenaza, sino una señal. «Basta». Volvió a la bandeja de comida y señaló el objeto envuelto en tela. «Ábrelo», le dijo a Tutu. Los dedos de Tutu temblaron mientras deshacía el nudo. El trozo de tela se abrió, revelando algo pequeño y común. Era tan común que daba miedo. Un clip de cabello barato. El tipo que se vende en lotes en los mercados. Plástico rojo oscuro con una pequeña grieta en el medio. Había sido reparado una vez con un poco de pegamento. Tutu lo miró fijamente. El rostro de Lin palideció. Los ojos de Yuri se entrecerraron.
¿Lo reconoces? Tutu no respondió de inmediato. No quería acusar sin estar segura, pero el recuerdo llegó como una piedra afilada bajo sus pies. Lo he visto antes, dijo en voz baja. En Lin. Lin dio un sobresalto y levantó la mirada. Eso es ridículo. Eso está en todas partes. La voz del pescador seguía baja, tranquila e inquebrantable. No es la grieta, dijo. No es el pegamento. La respiración de Lin se aceleró. Su muleta retrocedió medio paso. La voz de Yuri se volvió más afilada. «Abuelo, ¿dónde lo encontró?» «Junto al estanque», respondió el pescador. «En la orilla, el día en que ella se cayó». El mundo pareció inclinarse para Tutu. De repente la cocina olió demasiado fuerte. Pescado, vapor, arroz, y su estómago se apretó como si recordara el agua inundando sus pulmones. La mano de Yuri encontró el borde de la puerta, apoyándose allí. «¿Está usted diciendo que Lin estaba allí?» «Le dije que estaba cerca», respondió el pescador. «Lo suficientemente cerca para ayudar, lo suficientemente cerca para elegir». La voz de Lin subió llena de pánico y defensiva. «No hice nada, no sé nadar». Los ojos de Tutu no se apartaron del rostro de Lin. «Entonces gritaste», dijo suavemente. «Corriste a pedir ayuda, lanzaste algo, hiciste algo». Los labios de Lin se abrieron y luego se cerraron. El pescador miró a Lin como el río mira una piedra, paciente pero inamovible. «Ese día», continuó, «corrí cuando escuché el chapoteo y te vi en la orilla». Las fosas nasales de Lin se hincharon. «Está mintiendo». «Te vi retroceder», dijo el pescador. «No porque tuvieras miedo al agua, sino porque tenías miedo de ser vista». El pecho de Tutu se apretó. «Abuelo, ¿por qué no me lo dijiste antes?» Una sombra pasó por los ojos del pescador, llena de arrepentimiento, pesada y sincera. «Porque la verdad sin pruebas es solo ruido», dijo. «Y porque sabía con quién te estabas enfrentando. Si lo hubiera dicho antes, ella solo se habría escondido mejor». La voz de Yuri se levantó grave. Entonces guardó el clip como prueba. El pescador asintió. «¿Y el nudo de la cuerda?» La mirada de Lin se dirigió inmediatamente a la cuerda sobre la bandeja. Su talón herido se movió ligeramente como si ver el nudo la hiciera sentir el dolor más intensamente. Tutu lo notó y su estómago se apretó. «Esas heridas», dijo lentamente mirando fijamente el vendaje en el talón de Lin. «No fueron por la caída de la moto. Se ven como marcas de fricción, como algo que fue apretado». Las manos de Lin apretaron la muleta hasta ponerse blancas. «No mires fijamente a mi pie». Yuri dio un paso más cerca, aún sin ser agresivo, pero imposible de evitar. «Le dijiste a la señora Lan que fue un accidente», dijo. «Le dijiste a todos que te caíste». La mirada de Lin destelló. «¿Y qué pasa con eso? ¿Quién eres tú para cuestionarme?» La voz del pescador cortó el aire tranquila como una cuchilla sobre la mesa. «Te detuve una vez», le dijo a Lin, «cuando pensaste que nadie te estaba mirando». Lin se quedó paralizada. El aliento de Tutu se detuvo. «¿Me detuviste? ¿De qué manera?» El pescador miró a Tutu con suavidad. «Después de que te levanté», dijo, «tú temblabas, casi no podías respirar. Te llevé hacia la casa y vi a Lin intentar irse». Los ojos de Yuri se oscurecieron. «Entonces ella ni siquiera se quedó». «No se quedó», confirmó el pescador. «Sujeté su muñeca, le dije, si tienes corazón, ve a llamar a alguien. Trae una toalla, trae ayuda». La voz de Tutu se redujo a un susurro débil y ella... La mirada del pescador volvió a posarse sobre Lin, inquebrantable. «Ella intentó soltar mi mano. Dijo, eso no es asunto mío». El rostro de Lin se retorció con furia, pero el miedo debajo de esa rabia era más evidente. «No hay pruebas de lo que estoy diciendo». La expresión del pescador no cambió. «No», aceptó. «No hay pruebas de tus palabras».
Luego señaló el nudo de la cuerda, el clip de cabello y el tazón de arroz que seguía caliente como un mundo común al lado de una verdad extraordinaria. «Pero tengo pruebas de tu presencia», dijo. «Y ahora tengo pruebas de tu comportamiento». La mano de Yuri se deslizó detrás de Tutu, no de manera posesiva ni ostentosa, simplemente firme. Tutu se inclinó hacia él sin pensarlo, y ese contacto tan sencillo casi la hizo romper en pedazos, porque significaba que ya no estaba sola en ese recuerdo. La mirada de Lin osciló entre ellos calculando de nuevo. Su máscara intentó volver a ponerse con orgullo, desdén y superioridad. «¿Creen que esto cambiará algo?», se rió con desdén. «La señora Lan me creerá. Ella siempre me cree». Los ojos de Tutu brillaron, pero su voz permaneció firme. «Entonces que ella escuche la verdad de alguien que no tiene nada que ganar». El pescador asintió una vez. «Lo diré», dijo. «No porque me guste el conflicto, sino porque estoy cansado de ver a los débiles ser arrastrados al agua mientras los despiadados llaman a eso destino». El pecho de Lin se agitó rápidamente. Por un segundo pareció que iba a lanzarse a arrebatar las pruebas. Pero luego recordó la muleta, la herida, la mirada fija sobre ella, y cómo el patio de repente se sintió demasiado pequeño para esconderse. Giró bruscamente cojeando mientras salía por la puerta. Pero no se fue en silencio como cuando desapareció tras las cañas. Su voz volvió a resonar como una piedra lanzada. «Felicitaciones por su pequeña comida», gritó. «Esto no ha terminado». El jardín quedó en un silencio tenso. El canto de las cigarras. La olla de sopa en la mesa dejó de hervir lentamente. Las rodillas de Tutu se sintieron débiles, pero aún así se mantuvo firme. Yuri la miró, su expresión más suave que antes. «Lo hiciste muy bien», susurró. «No tuviste miedo». Tutu respiró hondo. «Estoy hecha un lío por dentro», admitió. «Pero ya terminé, no soy más el objetivo». El pescador volvió a tomar el tazón de arroz como si trajera este momento de vuelta a algo normal. «Come», dijo suavemente. «Primero la fuerza, luego la verdad». Tutu se sentó quieta con las manos aún temblorosas, y Yuri se sentó a su lado lo suficientemente cerca para hacer una promesa. Y justo cuando Tutu levantó los palillos, su teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un nombre que hizo que su sangre se detuviera. «La señora Lan está llamando». Tutu miró el teléfono por un latido, luego a Yuri y luego al pescador. El pescador asintió una vez como si estuviera esperando este momento. «Contesta», dijo, «y esta vez no vayas sola». Xin chào, bà không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy, không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy được? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mẹ hơn bao giờ hết. Giọng bà dịu đi, nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh và Nan đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giấu kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn như thể đang che giấu điều gì đó. Hà Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lưng bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về Tử Tiêu lại, hay có điều gì khó đang diễn ra và Tử Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều gần câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sâu kín đã bắt đầu lộ diện.